Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Ofrenda de aplausos al Señor, especialmente por la vida de sus pastores. Son pastores humildes, son pastores que si los dejo hasta me dejan en su casa, aleluya, y me atenderían, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor porque hemos estado aquí durante estos días y hemos pasado un tiempo de hermosa edificación. Comenzamos el viernes y sabemos, ¿verdad?, que hoy pues voy a estar cerrando, aunque el tema de lo que es el ser inmortal es un tema demasiado profundo para poderlo enseñar en 3 días. Todo lo que tiene que ver con la operatividad de esa vida y todo lo que nos hace responsables con ese entendimiento, estaríamos aquí quizás varias semanas, ¿verdad?, enseñando, pero vamos a lo que vinimos. Amén. Hebreos 7:16, quiero compartir, quiero ser responsable con el tiempo. Todavía no me han puesto el comienzo, ¿verdad? Me están dando un break de gracia.
Hebreos 7:16, mire lo que dice esta escritura: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Ahí se refiere, ¿verdad?, a la constitución de lo que es el sistema sacerdotal establecido por Moisés mediante la ley escrita. El sacerdote, ¿verdad?, había una constitución de sacerdotes que se encargaban, y eso pues lo sabemos todo. Pero el escritor responsablemente tira una raya y establece que, refiriéndose a Cristo, dice que Él ha sido constituido según el poder de una vida indestructible. Dile a alguien: vida indestructible. Así que eso es lo que hace el escritor, describe como lo que es natural, lo diferencia para que nosotros como hijos o como nacidos de Dios tengamos éxito y seamos certeros y podamos hacer las cosas que queremos hacer en este reino. Debemos separar, ¿verdad? No desvincularnos, pero hacer una separación de lo que es natural y lo que es eterno. Esa es la gran enseñanza. Y de hecho eso se ha convertido en el gran obstáculo durante estos 2000. Inmediatamente que Cristo moró en su corazón, automáticamente usted se convirtió en una persona eterna. Estaba muerto y esa muerte fue, dile a alguien, quitada. Oye, estas son las cosas básicas que tenemos que entender para entender la posición de inmortales que tenemos. Y cuando esa muerte fue eliminada, fue sustituida por la vida. ¿La vida de quién? La vida de Cristo. Y esa vida está en usted, no como un objeto decorativo, sino para que usted pueda, desde esa vida 24/7, usted pueda ser Cristo en todas las formas de vida. Por eso usted no viene a la iglesia, usted es iglesia. Por eso usted no viene aquí y se le garantiza eternidad. Usted viene aquí porque usted es eternidad. Y eso es lo que lo hace inmortal. Inmortal no tiene que ver nada con su muerte natural. Para la muerte natural fue provista la solución al futuro. ¿Cuál fue esa solución? Alguien que me diga. La resurrección. Cuando lo corruptible será vestido ¿de qué? De incorruptibilidad. Primera de Corintios capítulo 15. Así que la solución para la muerte física es futura. Pero dile a alguien: la solución para la muerte espiritual fue resuelta. Yo le pregunto, ¿usted cree eso? De nuevo, ¿usted lo cree? Porque veo que hay gente que no dice amén. ¿Usted cree que usted es un inmortal? Usted es un inmortal, celébrelo, déle una ofrenda de aplausos al Señor por eso. Usted es eterno. Amén. Y hoy, ¿verdad?, quisiera profundizar un poco en lo que es una de las características más importantes de la vida que nos hace inmortales. Y me refiero a la palabra indestructible. Diga conmigo: indestructible. Esa palabra en el griego es akatalaitos. Y es una vida, escuche bien, que no se desintegra. La vida que está en usted no se desintegra, no se rompe, no se deteriora, no se apaga y no se vence. Su vida eterna, esa vida indestructible, no tiene fecha de expiración. Su cuerpo físico sí, pero la vida que le habita no. Esa es la vida indestructible. Y por eso es importante que lo entendamos. Yo quiero que usted lo diga: vida indestructible. Vamos, dígalo: vida indestructible. ¿Por qué es importante ver esta cualidad particular de la vida eterna que nos habita? Porque quien puede ver esta vida desde una realidad indestructible, y digo indestructible, que no tiene fecha de expiración, que no se vence, que no se deteriora, porque de las cosas más importantes que usted tiene que entender como creyente es que los asuntos temporales están sujetos a esa vida. No depende. Todo lo que usted está pasando en lo temporal no puede alterar esa vida. Por eso es importante que lo veamos, porque cuando vemos esto, actuamos por lo que somos. Usted tiene que comenzar a actuar en toda su vida por lo que es, no por lo que le sucede, no por lo que ha perdido.
no porque su cuerpo se está deteriorando, no por lo que está viendo en lo temporal, no porque el dólar no le, el peso, ¿verdad? Se dice aquí, el peso no le da para terminar quizás la semana. Usted tiene que comenzar a ver todas las cosas en su vida desde la realidad de una vida indestructible. Lo contrario sería pasar por la tierra como el hombre que escondió el talento. Cuando nos negamos a entender la vida indestructible que nos habita, entonces pasamos por alto la responsabilidad que tenemos que tener con la valiosa asignación que tenemos delante de nosotros. Vamos a pasar desapercibidos como el hombre que enterró su talento por causa de que alguien le dijo algo. Y yo reconozco que posiblemente muchas personas y muchas referencias en el pasado tuvieron la mejor intención. Nos enseñaron con el mejor corazón. Pero ¿sabe qué? Dígale a alguien: carentes de revelación. Son parte importante, los quisimos, los amamos todavía. Pero eso no significa que no vamos a someternos a la renovación del espíritu del entendimiento. Eso no significa que porque usted aprendió algo acerca de la vida eterna en el pasado, porque nos enseñaron que era algo para el futuro, eso no significa que hoy Dios quiera abrir nuestros ojos para que podamos ver nuestra posición como hijos de Dios y asumamos el rol y no escondamos nuestro talento. Yo creo que México necesita hombres y mujeres que reconozcan el talento que tienen en las manos, pero no necesariamente, no tan solo el talento que tienen en las manos, sino el poder de la vida indestructible que le respalda para que usted pueda producir ese talento y multiplicarlo conforme a las expectativas de Dios sobre ese talento. Aleluya. Y no ser de esa generación que tuvo miedo tuve miedo y escondí el talento. Por eso responsablemente tenemos que tocar estos temas. Por eso responsablemente tenemos que deconstruir. Dile a alguien: tú tienes que deconstruir. Sí, hay que deconstruir, querida iglesia, muchas cosas que hoy abrazamos, que ayer abrazamos, que hoy las tenemos en un baluarte, pero son nuestro peor enemigo para poder ver la vida que nos habita, para poder vernos como indestructibles, para poder vernos como hombres y mujeres inmortales, para poder ver la operatividad de la vida eterna, de la vida Zoe que está en nuestra realidad espiritual. Y como decía el apóstol Montoya en estos días, nuestra alma tiene que entender eso. Si la vida que nos habita no la entendemos, no vamos a poderla pasar a la realidad del alma. Y si no la pasamos a la realidad del alma, nuestra vida la vida natural, será un constante fracaso. Simple y llanamente porque la vida indestructible que nos habita debe afectar la vida temporal en la cual usted está. Ese es el mundo que le toca resolver. No es la vida del prójimo, no es cambiar a su esposo o a su esposa, sino con la vida indestructible, el poder de la vida indestructible. Ahí está la capacidad que le respaldará para hacer sin temor alguno. Aleluya. De lo contrario, estaremos parados en confusiones continuas. Y de nuevo, porque alguien con una buena intención nos quiso decir algo, porque lo pensó, porque tuvo una experiencia mientras se bañaba. Aleluya, y pensó que lo podía transmitir de esa manera. Pero querida iglesia, experiencias personales no son el fundamento donde tú tienes que estar parado. El fundamento donde tenemos que estar parados es la revelación del evangelio de Cristo Jesús. Es que los ojos del entendimiento se nos abran para que podamos ver las riquezas, para que podamos descubrir el tesoro, pero que no solo sea descubrir el tesoro, sino que el tesoro nos cautive. Aleluya, para que entonces se geste una generación firme, sin agujero, poderosa, que esté preparada para seguir haciendo la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Querida iglesia, aleluya. Gente buena que nos enseñaron, pastora. Yo sé que usted la tiene que tener. Aquí los pastores tenemos que tener muchísima gente que ya está en el más allá. Pero el evangelio no son buenas intenciones. Dígale a alguien: no son buenas intenciones explicadas.
El evangelio es espada cortando la parte del alma que comió del árbol incorrecto. Su alma hoy se ha convertido y es su peor estorbo porque está contaminada de información incorrecta, de alimento del árbol incorrecto. Por eso las mejores intenciones de una persona cuando se acerca a hablarle de algo no necesariamente serán la espada que tienen que partir y penetrar hasta partir el alma y deshacer información incorrecta que hoy es su peor enemigo. Todo lo que no le permite ver la vida, todo lo que no permite que esa vida se exprese hacia afuera es su enemigo. Por eso esta palabra nos ayuda a asumir responsabilidad. Es un problema, querida iglesia, cuando un referente enseña con una buena intención, pero desde la información incorrecta. Porque fue ahí cuando el hombre comió del árbol incorrecto, donde comenzó la religión. Y Dios nunca ha querido religión. Dios siempre ha deseado comunión. Por eso amó tanto al mundo. Amó tanto al mundo. Diga mundo. ¿Sabe qué significa esa palabra? Significa común unión también. Amó y extrañó tanto la comunión que existía al principio, que envió a su hijo, le dio cuerpo para restablecer, aleluya, lo que estaba roto entre él y su creación. Dios ama la comunión contigo. Dios no ama la religión. Dios no ama los ritos. Dios ama, diga conmigo, común unión. Y desde ahí es que tenemos que partir. Por eso Dios nunca quiso religión, sino comunión. Porque comunión es la plataforma, querida iglesia, donde vemos los planos de Dios y la parte que nos toca. Demasiadas personas dentro de las congregaciones visitan las congregaciones y ni saben para qué están en la congregación y por qué Dios le está enseñando información y planos. Cuando aprendamos a ver los planos de Dios y tengamos común unión con Dios, no necesitaremos recordatorio. Amaremos la edificación, amaremos al prójimo, derribaremos los conflictos que nos dividen y seremos una iglesia expresando la gloria de Dios mediante los frutos, mediante el carácter, mediante el amor, mediante todo lo que es especial de parte de Dios. Aleluya. Y aunque fue un suceso antiguo, quiero traerlo del Antiguo Testamento, porque nos da luz sobre este pensamiento, porque es lo que ocurre cuando participamos de comunión y comida en la mesa con Dios. Cada vez que venimos a congregarnos, lo que estamos es sentándonos a la mesa a tener comida con Dios. Abraham a la expectativa. Una tarde identifica la visita divina. Una de las cosas que produce el entendimiento de la vida indestructible es que nos hace responsables, pero también nos posiciona en expectación. Reconocemos el tiempo de la visitación. Aunque ya no es, Él no es visitándonos a nosotros, pero Él sí nos habita. Hay mucha gente dentro de las congregaciones, no aquí en Puerto Rico, que Dios los habita, pero todavía no reconocen el tiempo de su habitación. Reconocer el tiempo de nuestra habitación es reconocer quién nos mora, quién nos habita, quién nos reside. Abraham estaba a la expectativa y identificó, porque cuando tú estás a la expectativa, tú te mantienes identificando los asuntos que son de Dios. Y Abraham identifica, toma mantequilla, leche y también toma un becerro. Eso es lo que produce el entendimiento de la vida que nos habita. Somos generosos, dígale a alguien, somos generosos.
No, cuando entendamos esto, ya el pastor no va a tenerse que parar aquí a recordarle que usted tiene que ofrendar. Usted va a ser generoso porque la generosidad es algo innato en la vida de alguien que Cristo le habita. No se trata de que yo soy generoso, se trata de que yo soy generoso porque me habita el generoso. Abraham presenta, llena y pone en la mesa donde Dios estaba. Tenemos que aprender a poner los asuntos donde Dios está. Y ocurren varias cosas. Porque cuando tomamos los asuntos que tienen que ver con Dios con la seriedad que le corresponde, comenzamos a ver resultados consumados. Asuntos, muchísimos asuntos que tú tienes hoy ya están resueltos. Pero necesitan de la seriedad y la respuesta tuya. Necesitan el compromiso. Necesitan, aleluya, que se crucifique un ego en la cruz para que puedas ver la operatividad de una vida perfecta que te habita. Y Abraham allí entonces comienza a recibir, por razón de tener la mesa, de respetar el momento. Este es un momento que requiere respeto. No se puede tomar, aleluya, a la deriva. Es un momento donde comenzamos a tener resultados. Pero requiere de seriedad. Dígale a alguien, requiere de seriedad. Allí se radica la esterilidad de Sara. Usted sabe por qué te ríes, Sara, y el año que viene, todo eso, diga conmigo, eso fue un milagro. Pero más adelante se le revela a Abraham el corazón del Padre. Porque comunión es el punto donde Dios nos ve confiables y nos muestra sus planos. Génesis 18:17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Ahora yo te digo a ti que abrir los planos de esa forma, Dios diciéndole a un mortal: yo voy a encubrir lo que voy a hacer. Pero diga conmigo, eso requiere confiabilidad. Eso requiere que entiendas y que la vida confiable, porque hoy el Padre confía en su Hijo. Y a la medida que esa vida confiable migra al alma, entonces tú te posicionas como un hombre y una mujer confiable. No es lo bueno que tú puedas hacer, es cuando tú puedes hacer todas las cosas de la vida que te habita. Oh, ¿me está entendiendo? ¿Podría decirme amén por lo menos? Comunión nos lleva a ver la vida en la que estamos, pero también nos posiciona para ver la responsabilidad que me toca a mí. Ay, ahí se van los amenes, porque la gente lo que le gusta es que Dios haga todo por ellos. Esa es la idea más apóstata vendida en este tiempo. Si invitamos, si el tema no fuera inmortales y fuera ven que Dios va a hacerlo todo por ti, aquí no cabe más nadie. Aleluya. Pero un mensaje como este, lo que único que hace es hacernos responsables, ver lo que tengo y desde esa realidad hacer conforme a la vida que tengo. Oh, querida iglesia, hoy más que nunca debemos entender esto. Por eso a más comunión comprendo más la vida en la que estoy. Y ese entendimiento nos conduce a ser, aleluya, representantes exactos y precisos del propósito eterno de Dios. Mientras más Cristo migra a tu alma, serás más confiable y tendrás claridad de lo que Dios espera. No lo que tú esperas, sino lo que Dios espera. Porque cuando tú haces lo que Dios espera, entonces lo que tú consideras importante pasa a la categoría de añadiduras que son ya asuntos resueltos en un pacto de cosas consumadas. Por eso dile a alguien: no te preocupes y confía. Por eso lo tercero, y por eso es que soy intencional en esta realidad de un poder, diga conmigo, pero indestructible. No lo destruye nada.
¿Sabes qué? Si tú entiendes el poder indestructible que te habita, la próxima situación que tú atravieses no la vas a ver nunca más como algo que viene a destruirte, sino que vas a verlo como una plataforma para que la gloria de Dios sea una glorificación en tu experiencia de vida. El poder de una vida indestructible. ¿Qué es un poder? ¿Sabe que para Dios el poder es importante? Pero el poder que viene de Él. Por eso le dijo a la iglesia primaria: no hagan nada sin que antes reciban el poder del Espíritu Santo. Pero hoy tú y yo ya tenemos ese poder. No podemos sentarnos y esperar a que venga poder. Dile a alguien: yo tengo poder. El poder de una vida indestructible. Oh, si tú no lo crees, yo no lo puedo creer por ti. Poder para todas las cosas, querida iglesia. Es un poder que nos respalda y nos habilita para hacer. Un poder que produce y corrige nuestra visión borrosa y nos ayuda a ver lo que sí podemos hacer. Y también nos ayuda a saber lo que no hemos hecho, que requiere que también lo tomemos en consideración. Por eso es un poder que nos hace responsable. Comprender esto, querida iglesia, tiene que ser la meta de cada nacido de nuevo. Porque es el poder dunamis. Diga conmigo: poder dunamis. El poder que yo sé que a lo mejor a usted no le importa, pero yo voy a hablarle a 5 que sí le importen. Estoy hablando del poder que resucitó a Cristo, aleluya, y lo sacó de la tumba más fría. Ese es el poder que hoy te habita. Por eso tienes que estar como Abraham, a la expectativa, listo, reconociendo quién te habita, atendiendo quién te habita, teniendo comunión con quién te habita, para que entonces puedas vivir como un hombre y una mujer indestructible por razón de la vida en la que estoy. Diga conmigo: poder dunamis. Ah, tú eres poderoso. Pero no alguien te dijo bruto, alguien te maltrató, un hombre te pegó y dañó tu capacidad de verte lo que tú eres en Dios hoy. Y seguimos trabajando con una autoestima caída cuando en Cristo estamos en el hombre perfecto. Los hombres y las mujeres que están aquí, que han sido abusados, que alguien les dijo brutos, que no servían, yo vengo a recordarte que tu autoestima está completa y perfecta en el varón perfecto que es Cristo Jesús. Y desde esa realidad tú debes vivir, operar, caminar, hablar, hacerlo todo. Ese es el poder, querida iglesia. Diga conmigo: dunamis. Por eso Pablo tenía un currículo poderoso. Era teólogo, tenía 20,000 libros, tenía el libro, tenía la ley, era rabino, era esto. Pero él estaba más interesado en conocer el poder de la resurrección. Y dice: todo lo que yo soy y todo lo que yo era en el pasado lo voy a echar a la basura, porque yo quiero conocer a Cristo en el poder indestructible de la resurrección. No nos hace falta más libros, nos hace falta entender el poder que nos habita. No nos hace falta más los pasitos que mucha gente promete. 5 ayunos, 5 oraciones, échale aceite, sal, vino por acá, declara esto. Su vida no se va a resolver a 24/7 porque hemos entendido la vida indestructible en la que estamos. Por más fuerte que sean las situaciones. ¿Por qué es importante el poder de la vida indestructible?
Querida iglesia, y esto es importante que lo escuches y si puedes lo anotes, porque quien lo conoce le quita el poder adjudicado a la temporalidad como fuerza destructiva. Quien conoce el poder, aleluya, de la vida indestructible, le quita el poder a los acontecimientos en lo temporal que parece que vienen a destruirlo. Nada de lo que tú estás viviendo puede ser un referente del poder que te habita. Nada de lo que has perdido puede ser un referente del poder que te habita. El poder está en ti, el poder de una vida indestructible para que puedas hacer y le puedas quitar toda esa fuerza, toda esa imaginación. Ay, es que esto llegó para destruirme. Dile a alguien no. Porque desde ese entendimiento todo lo que atraviesas, desafíos, problemas, eventos, pérdidas, tormentas, las vas a comenzar a ver como una plataforma para que la gloria de Dios sea expresada por medio de ti. La vida indestructible es para que tu vida sea una plataforma donde la gloria de Dios se pueda expresar en ti. Marcos 4:37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Diga, olas en la barca. De tal manera que ya dice el original, se rompía la barca. Imagínese usted está en un crucero y el crucero se tambalea y parece que se va a partir. Versículo 38. Y él, refiriéndose a Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Sabe lo que significa eso? Que Jesús dormía y las olas caían sobre esa realidad de reposo. No influenciaban, no eran determinantes en él. Pero le despertaron, gritaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Yo quiero que usted vea dos formas aquí descritas. Una era la desesperación y la gritería. Tu próximo evento va a revelar la naturaleza al mando. Yo confío en el Señor que esta palabra se te va a meter por donde sea, ojo, boca, nariz, la vas a entender porque tu próximo acontecimiento lo podrás manejar, pero al estilo de Jesús, reposando y confiando. Aquí estaban los discípulos gritando en la gritadera, como nos pasa a todos los latinos. Gritamos, aleluya, corremos, nos desesperamos. Pero la otra realidad o la otra respuesta es vivir en reposo. Dile a alguien: yo puedo vivir en reposo, porque yo vivo en un reposo eterno. Porque el poder de la vida indestructible nos conduce a descansar. Alabado sea el Señor. En cualquiera que sea la dificultad que yo pueda atravesar. Querida iglesia, cualquier momento difícil, si hay algo que yo quiero que tú recuerdes en esta noche, es que no importa el momento que tú puedas atravesar, tú puedes estar en reposo. Un estado permanente de reposo. Porque Jesús, Cristo en nosotros es nuestro descanso eterno y nuestro reposo. Lamentablemente los discípulos no estaban en esa vida. Era una transición, pero Cristo como poder sí lo estaba en medio de la barca, pero lamentablemente ellos no lo reconocieron. Lo mismo nos ocurre hoy. Cristo nos habita, pero cuando llega la tormenta se nos olvida que nos habita el poder de una vida indestructible y nos comportamos como los discípulos. Yo creo que esta noche es medular que tengamos conciencia, porque seremos inmortales efectivos a la medida que yo entienda el poder de la vida indestructible que me habita. Termino, me quedan 10 minutos, ese reloj me da nervios. ¿Qué es
¿O qué se supone que nosotros como hombres y mujeres entendidos en la vida del poder indestructible debamos hacer o responder? ¿Quiere oír? Son 11 cosas. Las digo rápido y me quito delante de ustedes. El perfil de una persona que vive desde la vida indestructible. Tú quieres ser ese, escucha, alguien que vive desde la vida indestructible, pastor, responde con convicción y no con emociones fluctuantes. No es como las olas del mar que van y vienen. Responde parado en su identidad. Responde parado en su convicción. Aleluya. La vida indestructible no reacciona por emociones. La vida indestructible discierne y responde, pero según Cristo. No es movido por las provocaciones, no es movido por las alteraciones, no nos afectan las burlas, no nos afectan los comentarios. Estamos parados, firmes y fundamentados en la fe que hemos creído. Aleluya. Dígame qué otra cosa usted necesita. La vida indestructible hace, aleluya, gloria al Señor, que seamos personas perseverantes cuando otros retrocedan. Aleluya, pastor. Tenemos que aprender a ser perseverantes, no importa quién retroceda. Recuerda, la población y el público que le estamos predicando están batallando entre el estrés, la ansiedad. No permitas que nada de eso, aleluya, te distraiga. Mantenerse enfocado es importante. Perseverar a pesar de que otros retrocedan es importante. Alguien que entiende esto no abandona su asignación, porque su fuente no es humana, no busca motivación externa, sino vive desde adentro, desde el poder de una vida indestructible. Tercero, no tiene problemas con perdonar ni albergar rencor. Pastor, se metió el diablo, me voy, no me hable de esas cosas. No, te tengo que hablar de esas cosas, porque la vida, el poder de la vida indestructible te habilita para perdonar, pero también te habilita para no guardar rencor. Lamentablemente muchas personas aún dentro de las congregaciones, aleluya, se han convertido en zafacón de rencores, y después dicen por qué no prospero, y después dicen por qué no logro la oportunidad en el trabajo, y después dicen por qué no puedo entrar por esa puerta. Yo he venido a recordarte desde Puerto Rico, aleluya, que posiblemente es que tu zafacón está lleno de muchos rencores y amargura, pero una vez tú vacíes ese zafacón y tú te posiciones para perdonar, entonces vas a comenzar a disfrutar la prosperidad del próspero que te habita. Demasiada persona tenemos dentro de las congregaciones muy sensitivas. Se ofenden si el hermano no los mira, se enchisman si el otro, aleluya, no le da la mano. Mire, bebé, hay que dejar esas cosas ya. Tenemos que madurar y entender, aleluya, y hacernos responsables, porque la vida que nos habita nos prepara. Estamos preparados, aleluya, para que nos ofendan, pero también estamos preparados para perdonar. Una iglesia que aprenda a perdonar será una iglesia abierta a la gran cosecha. Una iglesia que se libere de rencores será una iglesia preparada con un gran granero para recibir las personas que tendremos que edificar en Cristo Jesús. Aleluya. Una persona que vive y opera desde la vida del poder indestructible reconoce que el perdón fluye de la naturaleza del Hijo. Por eso perdona, porque en la vida en la que está no hay amargura. Dile a alguien: la vida de Cristo no tiene amargura.
La vida de Cristo perdona. La vida de Cristo es inofendible. Se supone que a la medida que tú madures en Cristo, hasta dejes de ofenderte. Que después de tantos años en el evangelio, molestarse por una estupidez. Querida iglesia, tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que enfocarnos. Aleluya. Estos pastores lo que necesitan son personas, aleluya, que entiendan la vida operativa, porque a la medida que yo entiendo la vida operativa, la vida indestructible, podré fluir. Estarán ahí para respaldar no el sueño de ellos, sino el sueño de Dios. Quien puede vivir desde la vida, el poder de la vida indestructible, administra bien sus palabras. Tenga mucho cuidado con sus palabras, porque el poder de la vida está en su boca, y quien ama cuidará de ella. Esa persona que entiende la vida, del poder de la vida indestructible que le habita, no habla por frustración, porque sabe que sus palabras podrían destruir, pero también sabe que sus palabras pueden construir. Usa su lengua como herramienta, no como pistola para matar. Ah, pastor, pero es que yo tengo derecho. No, bebé, tus derechos tú los perdiste cuando pasaste por la cruz del Calvario. Allí crucificaste un ego, crucificaste un pasado y crucificaste una vida problemática, pero a cambio te fue dada una nueva vida perfecta, una anakainos. Alguien que vive y opera. Aleluya, esos 4 minutos. Miren, me estoy así, estoy que me quito en el 5. Me quito, no hay problema. No, gracias por el entusiasmo. Se mantiene firme en la verdad. Escuche bien, aunque eso lo incomode. Alguien que entiende la vida indestructible en la que está, se mantiene firme en la verdad, aunque eso lo incomode. Yo no tengo problema que usted se incomode conmigo, porque yo regreso a Puerto Rico el martes. Pero oro al Señor para que la incomodidad lo conduzca a desarrollar perfección en su alma. Oro para que la incomodidad lo conduzca para que su alma sea santificada. Porque lo que hace falta es que el alma esté preparada para que la gloria pueda fluir. Esta tarde yo estaba meditando, no voy a mencionar el país, pero estaba en un país de Latinoamérica. Y un pastor me dijo: el mejor agua que tiene esta tierra es el agua pública, refiriéndose al sistema de acueductos del gobierno. Pero me dijo: pastor, hay un problema. El ducto que lleva el agua del lugar a las casas está sucio, y hace que esa agua o la convierte en agua no potable. Y mientras el ducto que se llama alma no esté limpio, todo lo que sale de tu realidad espiritual no estará listo para ser potable en aquellos. Por eso hoy muchas personas no pueden ver a Cristo en ti. Cuando Moisés fue llamado, querida iglesia, Moisés fue, su atención desde esa realidad natural fue llamado con una zarza ardiente. Y cuando esa zarza ardiente estaba que no se consumía, amigo, fue y se acercó, y allí Dios le habló. Le entregó la asignación, le dijo: te necesito. Pero allí ocurrió algo que debe de ocurrir en la vida de nosotros constantemente, cada vez que nos reunimos o tenemos reuniones similares a esta. Dice que Dios le dijo: mete tu mano en tu pecho. Pastor Montoya, y cuando sacó la mano tenía lepra. Porque la mano representa lo que hago, pero mi alma representa lo que soy. El alma de Moisés tenía lepra, y hasta que la lepra no es sacada de nuestro corazón, nuestra mano no está hábil para hacer aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Hace falta liberarnos de la lepra
para que lo que soy esté libre de lepra, pero lo que voy a hacer también esté libre de lepra. Número 6. Alguien que vive desde la realidad del poder de la vida indestructible prioriza lo eterno sobre lo urgente. En Puerto Rico decimos que muchas veces lo urgente se come lo importante. Tenemos que aprender que cuando se trata de los asuntos y los negocios de Dios y los asuntos eternos, y cuando estamos en lugares como este, nuestra mente esté alineada a una palabra. Que lo urgente que está afuera, el pan, las necesidades, las situaciones, no consuma lo que es importante, que es comer el pan de vida. Pero alguien que vive desde esta realidad no vive apagando fuegos, vive en el orden de lo que Cristo ya terminó. No alrededor de crisis temporales, querida iglesia. A veces nos consumimos tratando de salvar a personas que no quieren ser salvadas ellos mismos. Lo eterno determina las decisiones de un hombre y una mujer que viven y operan desde la vida y el poder indestructible. Sirve con excelencia, número 7, sin buscar reconocimiento. Número 8, vive en paz en situaciones que para otros son un caos, porque entiende que su paz no viene de circunstancias, sino de la naturaleza que le habita. 9, produce, diga conmigo, frutos visibles. Dígalo, visibles, sin forzarlos. Es algo natural. Cuando alguien te ofende, te perdono. Algo natural. No molestarme, amargarme, irme a la casa. A veces alguien le dice algo, usted se molesta, la persona es feliz, usted no descansa esa noche. Usted termina siendo esclavo de una estupidez. Oh, tenemos que caminar en la libertad en la que estamos. Dios, aleluya, proporciona libertad. Frutos visibles. No tiene que esforzarse para parecer espiritual. Su vida indestructible produce naturalmente carácter, produce generosidad, produce dominio propio, produce fe operativa, produce compasión, produce obediencia y produce perseverancia. Oh, querida iglesia, México amado, a la medida que entendamos esto, el gobierno de Dios a través de nosotros irá diseminándose, expandiéndose de forma natural, porque nos conocerán por los frutos. Número 10. Alguien que entiende esto enfrenta oposición sin verse a sí mismo como víctima. Cuando alguien aparece, cuando aparece un ataque, cuando llega la crítica, cuando llega la traición, cuando llega la injusticia, ¿sigo? No se derrumba, no huye, no reduce su identidad a ese suceso que es temporal. Ve la oposición como una plataforma para manifestar más la vida indestructible en la que está. Por último, y me quito delante de ustedes, alguien que vive desde la realidad del poder de una vida indestructible se hace, ¿lo digo? ¿No se va a molestar? ¿No está seguro? Se hace responsable financieramente de la obra de Dios en la tierra. Gracias por el entusiasmo. Sabe que los nacidos de nuevo vivimos en una economía celestial. Mañana lo que
en sus manos está, que tiene valor de intercambio, podría ser otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque es temporal. Y usted pone tanto la esperanza en eso, pero esa no es la fuente. Es un medio temporal. Los jóvenes tenemos que entender esto. El dinero hoy es un medio temporal. Por eso nos tenemos que mantener libres de la avaricia y la confianza en ese medio, porque nunca el medio estará por encima de la fuente. Asegurémonos en esta noche servir al Dios que es dueño del oro y de la plata, no sea que estemos sirviendo al Dios del dinero. Dele un aplauso al Señor y póngase sobre sus pies. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que ponga en ti su paz, su shalom y su bendición. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ser parte de nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Recuerda, todos los lunes, redes de oración. Miércoles de break. Viernes, culto de jóvenes, Generación Fe. Y no te pierdas todos los domingos nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Si quieres bendecir nuestro ministerio con una ofrenda, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el área de donaciones. Busca Iglesia Fe y Gracia y recuerda que Fe y Gracia es tu casa.